es la carta. Por lo tanto, los objetivos en relación a este contenido son conocer los rasgos característicos de la carta y además vamos a recordar los rasgos propios de la escritura persuasiva. Es decir, que el primer acercamiento que tenemos a la carta es que pertenece a lo que es la escritura persuasiva. ¿Qué es la escritura persuasiva? Es un estilo de escritura que se esfuerza en hacer que el lector crea en lo que el escritor está proponiendo, es decir, que busca, cierto, influir o modificar opiniones. La audiencia a quien está dirigida es a otras personas, es decir, a un público amplio. Pone énfasis en el intelecto y o las emociones. Está presente este tipo de escritura en los textos académicos, laborales y políticos, y va a tener estructuras definidas, ¿cierto?, dependiendo del tipo de texto que vayamos a redactar. En ese sentido, la carta es un medio a través del cual una persona o institución se comunica con otra, remitiéndole un mensaje que bien puede estar escrito en un papel o en un medio digital. Segundo acercamiento, ¿cierto?, a lo que es la carta, que puede tener, ¿cierto?, dos medios por el cual enviar este mensaje, uno un papel y otro el medio digital, ya sea correo electrónico, email, etcétera, y puede estar, ¿cierto?, el emisor sí puede ser una persona o una institución. ¿Cuál es el formato de la carta? La carta de papel suele ir doblada en un sobre cerrado, en cuyo frente aparecen el nombre y dirección del destinatario, mientras que en el reverso se encuentra el nombre y la dirección del remitente. La carta digital, por su parte, propia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hace referencia a todas aquellas comunicaciones electrónicas semejantes a la carta, que se producen sobre todo en los correos electrónicos y otros medios digitales. El formato, entonces, si la vamos a entregar o la vamos a hacer llegar mediante un papel, doblada en un sobre, en el frente el nombre y la dirección del destinatario y al reverso nombre y dirección de quien remite. El mismo formato es aplicable, ¿cierto?, a lo que son los correos electrónicos. No es llegar, sentarse y redactar cualquier cosa en cualquier formato, sino que tiene que haber un modelo definido. Debe estar escrita con coherencia, es decir, sus ideas bien unidas mediante conectores, debe ser coherente y cohesiva. Y recuerden, eh, los conectores son estos que ustedes armaron en sus llaveros a inicio de año. Además, la carta debe estar organizada, debe presentarse la información con claridad y debería estar escrita en un lenguaje apropiado y conciso, es decir, solo la información necesaria, no explayarse ni entregar datos irrelevantes, con una actitud cortés o amable y sin faltas ortográficas, puesto que la finalidad de toda carta es, por lo general, causar una reacción favorable en el destinatario, y una mala ortografía no causa ese efecto. Tipos de cartas. De acuerdo al lenguaje que utilizamos y a quién se dirige, tenemos dos tipos. La carta informal, que es el tipo de carta que se envía a amigos, familiares o conocidos con los cuales tenemos una relación próxima. Y la carta formal, que es aquella que se emplea en comunicaciones profesionales o institucionales, que revisten cierta importancia o gravedad. Según la intención, recordemos que todo texto, cuando es escrito, tiene una intención, aunque no esté manifiesta. No es que ustedes se van a sentar y van a tener claro en otros textos, no en lo que es la carta, porque ustedes tienen que pensar antes de escribir qué quieren lograr con su carta. Le está hablando de la intención comunicativa de otros textos. Muchas veces no es de forma manifiesta, no es que, por ejemplo, un escritor de una novela se siente y diga, no, voy a escribir esto para entretener al público. Ellos generalmente se sientan y a partir de su inspiración, a partir de una planificación que ya tienen definida, ellos redactan. En la carta, la intención comunicativa debe ser clara antes de sentarse a redactar la carta. La carta abierta
está dirigida a una persona específica, pero puede hacerse pública por el interés que reviste el tema que es tratado en esta carta. La carta de petición para lograr algún favor, ¿cierto? Es utilizado este tipo de carta. La carta de invitación para extender una invitación, un convite a una persona. Convite, no me gusta mucho esa palabra. Generalmente utilizo invitación, pero como ya lo habíamos dicho, este tipo de carta es para, cierto, que otra persona forme parte de algún evento, de algún suceso. La carta de presentación es la que se dirige a un potencial empleador para hacer una breve exposición de nuestros intereses profesionales, nuestras fortalezas y nuestro potencial. Muchas veces cuando ustedes van a la universidad y quieren continuar, ¿cierto?, con su especialización, se les pide una carta de presentación para presentarse a algún programa y formar parte de algún programa de posgrado, ya sea un magíster, un doctorado, no sé cómo se llaman en el área científica, me sé los nombres del área humanista, pero si yo quisiera, por ejemplo, continuar con una especialización en el área de literatura, por ejemplo, me van a pedir una carta de presentación en el magíster o el doctorado que quiera hacer. La carta de pésame se envía o se redacta para manifestar nuestras condolencias a una persona con motivo de la muerte de un ser querido para el destinatario. La carta de disculpa para expresar nuestras excusas ante un comportamiento o conducta impropia de nuestra parte. Ya a lo mejor la carta de disculpa no se utiliza regularmente, pero créanme que en ciertos lugares es necesario saber redactar una carta de disculpa. Muchas empresas la utilizan cuando algún trato que ellos tengan no sale como ellos esperan.